Amén. Qué hermoso poder cantar al Señor. Hermanos, buenos días con todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy tenemos este precioso tiempo acá, en la casa del Señor, en nuestro templo, donde podemos adorarle libremente, donde podemos entregarle todo nuestro corazón. También saludamos a quienes nos siguen desde sus hogares, conectados a través de YouTube o a través de Facebook. Es una bendición poder también compartir con ustedes lo que sucede acá, lo que Dios está haciendo en la iglesia del Nazareno Carcelén. Quiero recordarles que somos una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, una iglesia de santidad, una iglesia misional, que en medio de la pandemia se ha fortalecido. Al contrario de bajar los brazos, de perder el ánimo o no sé, de perder algo en algún aspecto, Dios ha estado obrando. Dios ha estado manifestándose, Dios ha estado cuidándonos aún en los peores momentos que nos ha tocado vivir. ¿Por qué no darle siempre la gloria y las gracias a nuestro Señor? Y en especial hoy, que es el primer domingo del mes ya de diciembre, el último mes del año, es también importante ir poniendo todo en orden para cerrar de una buena manera el año 2021, que lo empezamos ahí luchando, ¿no es cierto?, batallando contra circunstancias, situaciones, pero en el paso del tiempo, en el paso de los meses, Dios nos ha demostrado que está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios nos ha demostrado que nos ama más allá de nuestros méritos y de lo que nosotros podemos ver. Él nos ama. Y hoy que estamos también en los días de celebración de acá de la ciudad de Quito, pues también queremos tomar un minuto para orar y para bendecir nuestra ciudad. La mayoría de ustedes son quiteños, ¿no es cierto? Son chullitas. Algunos, en cambio, Dios nos trajo de otras ciudades, de otros lugares del país e incluso del mundo a vivir acá en Quito. En el caso de mi familia, llegamos hace 15 años, casi 16 años ya, y de estos últimos 15 años de vida que Dios nos ha dado, creo que son años muy especiales y también ahora me veo como un quiteño. Tengo obviamente mi procedencia de Riobamba, pero también he vivido en Guayaquil, ¿no es cierto? La semana pasada les conté rápidamente algo. También he vivido en el oriente, me falta vivir en Galápagos. No sé cuándo me toca, pero como que me falta esta región. Pero estoy muy feliz de estar viviendo acá en Quito y sirviéndole al Señor ya 15 años. Y aunque algunos de ustedes también son migrantes o el Señor les ha traído en los últimos años, les recuerdo que Dios sigue estando con ustedes. La bendición no depende de un lugar geográfico, de una nacionalidad. La bendición de Dios no viene por tu procedencia o por el lugar donde tú vives. La palabra dice en el Salmos 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A donde Dios me lleve, donde Dios me tenga, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Y en la casa de Jehová, esa es la clave, moraré por largos días. Me mudo a otra ciudad, me cambio de país, pero no me aparto del Señor. Ahí está la bendición del Señor. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos y acompáñeme a bendecir esta ciudad. Padre, te damos una vez más muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, mi Señor, también porque nos has traído para bendición a esta ciudad preciosa. Aquí tú tienes un pueblo grande, Señor, miles de personas, tantas iglesias, tanta historia, Señor, en esta ciudad. Ha sido también tu mano. Gracias, Jesús, porque tú has amado también a esta ciudad y amas, Señor, las nuevas generaciones. Bendecimos a Quito en sus 487 años de fundación. Padre, ponemos en alto tu nombre, es por tu gracia. Todo, Señor, lo que ha pasado, lo que pasa y lo que vendrá, Señor, es por tu gracia, porque hay un pueblo aquí también grande del norte, del sur y de los diferentes lugares de la ciudad donde se levanta tu nombre. Hay templos, hay capillas, hay casas que se han convertido en lugares de adoración. Hay patios de hogares en esta ciudad donde se reúne tu iglesia, Señor Jesús. Gracias porque no has dejado de amar y te pedimos que no dejes de amar a esta ciudad. Hay muchos problemas, Señor, y te pedimos por la paz de Quito. Te pedimos, Señor Jesucristo, que tu mano esté sobre las autoridades de la ciudad, sobre los empresarios, sobre las organizaciones,
los líderes de diferentes fundaciones, por todos, oh Dios, te pedimos, endereza sus pasos. Endereza, Señor, sus pasos. Cambia sus pensamientos y que sean pensamientos para bien. Por amor a tu pueblo, Señor, por amor a tu iglesia en esta ciudad, sigue obrando y sigue abriendo nuevos caminos para que tu palabra corra, para que tu palabra, Señor, llegue a toda la población de Quito. La bendecimos en tu nombre, Señor, y úsanos también para ser de bendición a cada persona a quien tú has traído, Señor, a Quito. Gracias, Jesús, en tu nombre oramos. Amén y amén. La palabra nos recuerda que debemos orar por la paz de la ciudad a donde fuéramos transportados, a donde nos tocare vivir. Y ahora es el tiempo de ser bendecidos en Quito y por eso debemos pedir por la ciudad. Y en esta mañana quiero yo compartir el mensaje que hemos preparado, un mensaje preparativo para lo que es el mes de diciembre, meses de celebración, de la Navidad en particular, de cerrar un año y prepararnos para empezar un nuevo año. Y le he titulado este mensaje de vuelta al original, una expresión que tiene que ver con volver a nuestras raíces, volver a nuestra esencia, regresar y retomar esos principios que por la pandemia y por los cambios sociales a veces somos también llevados un poquito fuera del enfoque, fuera de la visión de Dios, fuera de la misión de Dios. Quizás usted habrá visto alguna vez en televisión ese programa llamado Jefe Encubierto, un programa que salió a la luz en Inglaterra en el año 2009, tuvo éxito y se expandió por el mundo, en particular en Estados Unidos. Tomaron la idea, hicieron su propia versión y luego pues se extendió por el mundo. En el punto más alto de audiencia llegó a tener a 40 millones o más de espectadores en el mundo. ¿De qué se trataba ese programa? Es un programa tipo reality en el que un alto jefe, un alto gerente de una empresa o el dueño de una empresa se disfrazaba, de un nuevo empleado, de alguien que iniciaba en la compañía. Hay multinacionales que tienen, no sé, presencia en 10, en 20, en 30 países y buscan asegurar siempre que la empresa esté funcionando bien. Empresas que no pueden tener al jefe presencialmente en las diferentes ciudades, en los diferentes países, crean una cultura organizacional fiel a sus raíces, ¿sí? Tenemos varios ejemplos de multinacionales que mantienen todo tal cual fue el modelo inicial. Por ejemplo, usted habrá comido en McDonald's, habrá comido en KFC, y son empresas que replican, donde vayan, donde se abran una nueva agencia, replican todo, ¿no? Físicamente, visualmente, de manera también en la parte de los procesos de la atención al cliente. Todo es una réplica, una copia fidedigna del original, porque si no se da eso, estas empresas tienden a perder calidad, ¿sí? Por ejemplo, con la bendición que hemos tenido de compartir con varios gringuitos, ellos comprueban y tienen ese deseo, ¿no? A veces de venir acá al país y dice, ¿dónde hay tal, venden tal producto, ¿no? Por allá, por acá, y van y dicen, es igualito. El ambiente, solo cambian un poquito las caras, ¿no? Allá en su país son más blanquitas, más blanquitos los que atienden. Acá somos de piel así morena, más llamativa, ¿no es cierto? Y más cálido inclusive en algunos aspectos, pero dicen es igual. El sabor, los productos, el sistema, la cultura se parecen mucho. Entonces este programa de Jefe Encubierto buscaba esas experiencias, ¿no? De que los altos jefes comprobaran si estaba o no funcionando bien su empresa. Entonces ahí tenemos casos y usted puede encontrar en el internet varios de esos videos donde un jefe se encubría, se hacía pasar por un nuevo empleado novato que no entendía y estaban los demás compañeros ahí, a veces recibiéndole bien y a veces también tratándole, ¿no? Bautizándole, típica frase en nuestro país, bautizar al nuevo. Cargarse, ¿no? Al nuevo, que haga esto, que haga lo que yo no hago, inclusive que haga lo que otros no hacen, y los demás compañeros antiguos se ríen, se burlan, dicen, pobrecito, ¿no? Es del nuevo, hay que recibirle así. Entonces, ahí hay buenas experiencias como también malas experiencias. Estos dueños de empresas, luego de experimentar 1 o 2 semanas viviendo como un empleado nuevo, sacaban buena información,
una buena retroalimentación de qué estamos haciendo bien y qué nos estaba haciendo bien. En el mejor de los casos, encontraban un buen empleado o una buena empleada que, siendo quizás jerárquicamente del puesto más bajo en el aspecto operativo, sin embargo, cumplía con la misión, cumplía con la visión de la empresa. Y ahí no falta el caso del gerente que, al comprobar eso, le regalaba un auto, le regalaba un bono, un programa de estudios o un ascenso especial. Hay casos de gente que de una subía a ser gerente de una agencia o de la misma agencia, porque el gerente comprobó que esta persona, estando en el puesto más bajo, vivía, hacía todo a favor de la empresa. Entonces este programa se hizo muy famoso, como dije, más de 40 millones de espectadores en el mundo, más de 30 países donde ocupó los primeros lugares de rating. Entonces, esto ayudó también mucho a las organizaciones y a los empleados en particular, porque andaban con la expectativa, ¿no? Si entraba un nuevo cliente, sospechaban, ¿será el gerente disfrazado? ¿Será un CEO? ¿Será el dueño? Y por ahí también un pastor algún momento se disfrazó en esta época de Navidad, se disfrazó en una iglesia, en las puertas de la iglesia, de mendigo, ¿no? Se disfrazó, estaba ahí tirado en la puerta del templo, y mucha gente que entraba al templo entraba apurado para llegar al programa y pasaban por un lado. El pastor se ponía cada vez más estorbando en la puerta, y los hermanos, perdón, permiso, permiso, y hasta mandaron a los ujieres para que retiren a esa persona que estaba afuera en la puerta de ingreso. Qué interesante que cuando se trata de comprobar si somos fieles al original, a la esencia de la iglesia, nos ponemos a pensar y a temblar. ¿Estamos haciendo bien? ¿Estamos replicando verdaderamente lo que la palabra nos enseña? Porque este programa del jefe encubierto también trajo resultados tristes. Gente que solamente estaba ahí por ganar dinero. Gente que solamente estaba ahí para hacerle la vida imposible a los compañeros. Gente que estando en puestos de autoridad, de confianza, por ahí hacía sus cosas medias raras. Ahora, nosotros no podemos esperar que un jefe o alguien de la iglesia vaya a visitarle en su casa o a su puesto de trabajo para comprobar si está llevando bien o no su vida cristiana. De hecho, nosotros, desde que empezamos el camino del Señor, tenemos al jefe, al mero mero, al dueño que vive y convive con usted, convive conmigo. Pero a veces perdemos de vista y pensamos que la vida cristiana solamente tiene que ver con creer, con reconocer que hay un Dios, con asistir a un templo, con entregarle algo de mi vida en tiempo y en recursos, y he cumplido todo. Pero déjeme decirle que ese no es solamente el caso triste de muchos creyentes, que al llegar al camino del Señor se conforman con lo poco del original y no transmiten y no replican el paquete completo. Hoy en día yo encuentro varios evangelios que se han metido en la iglesia. Voy a usar la palabra evangelio porque solamente, pero entre comillas, porque no son evangelios, sino tipos de mensajes, tipos de creencias cristianas que se han desarrollado dentro de la iglesia y que están confundiendo a la iglesia. Al menos quiero señalar por esta oportunidad dos de esos tipos. Número uno, el evangelio de la prosperidad, y le añado, y la comodidad. Ese evangelio se desarrolló décadas atrás y usó la palabra del Señor para motivar a la gente a prosperar, a buscarle a Dios para que nos bendiga, a tomar la palabra del Señor para confesar de prosperidad, multiplicación, abundancia, puertas abiertas, cielos abiertos, infinitas bendiciones y palabras como esas. Y no que no sean palabras bíblicas o pensamientos bíblicos. El problema del evangelio de la prosperidad es que llevó o ha llevado sigilosamente a la iglesia a hacer de su mayor motivación la prosperidad para seguir al Señor. Que Dios me bendiga, que Dios me abra puertas, que Dios me ascienda, que Dios no me tenga de cola sino de cabeza. Y tristemente este evangelio, mal llamado evangelio de la prosperidad, ha multiplicado, ha desarrollado creyentes
que solamente van tras Dios por sus bendiciones, por sus bolsillos, que van tras Dios por lo que Él les puede dar. Y no es que Dios no pueda dar, por si acaso, tampoco es el otro extremo, ¿no? Tampoco vamos a decir que el evangelio real es aquel que te quiere tener pobre, mendigando y nunca desarrollándote en la vida. Tampoco ese es el otro punto que yo quiero resaltar. La cosa es que Satanás es muy astuto y ha usado la misma palabra de Dios, a los mismos pastores, a los mismos líderes que predicaban alguna vez el mensaje bíblico, y de pronto tomaron algo de ese evangelio, pseudo evangelio de la prosperidad, y lo hicieron como la ruta a seguir de su ministerio. Movidos algunos pastores porque dicen: la gente tiene necesidad y hay que responder a su necesidad. ¿Por qué hablar de doctrina? ¿Por qué hablar de teología si eso aburre? Eso no se entiende. Y eso es para los que van a los seminarios, para los que quieren liderar. A la gente hablemosle de sus necesidades. Hasta ahí más o menos bien el razonamiento. El tema es que cuando se meten a hablar de las necesidades, muchos se dieron cuenta que la gente tiene fe para salir de sus necesidades, y entonces ahí se volvió un punto fácil en que los pastores y grandes evangelistas inclusive aprovecharon de esa necesidad de fe de la gente y le unieron con el hecho de dar, de ofrendar, de diezmar. Entonces no faltan las iglesias donde hasta hoy en día se dice: y para que usted salga de la pobreza, tráigale al Señor lo que le pertenece y el Señor le va a multiplicar al 100 por 1. Y aquel hermano, aquella hermana que está en crisis, en deuda, en problemas económicos, dice: al 100 por 1, mucha mejor que el chulquero, ¿no? Está buenísimo esto. Si yo le doy al Señor $1, me da 100. Ok, va un domingo y da 50. Y por haber situación, coincidencia o no, esa semana o ese mes le llegó 500 que no esperaba. 50 y me dio 500, no, pero el próximo doy 1000. Porque 1000 por 100, 100,000, ¿no? Estoy exagerando, pero por ahí va la línea. Ese evangelio de la prosperidad quizás le alcanzó a usted. Quizás por eso usted llegó al camino del Señor. Porque también, vamos a decirlo, en medio del engaño, en medio de la confusión de los líderes, a veces hay un poder de gracia de Dios que a pretexto de un error tú llegas también. Tú llegas, pero eso sí, no te puedes quedar con ese evangelio. No puedes hacer negocio de la fe. No puedes hacer negocio del cristianismo. No puedes seguir a Dios solo porque hoy necesitas. Porque si esa es tu motivación real, Dios sabe que cuando ya tengas todo, ya no le necesitas. Ya le das la espalda a Él. Pero este evangelio de la prosperidad dio también lugar a su hermano menor, la comodidad. Es el otro evangelio que se predica mucho, o que la gente piensa que esa es la razón de ser de la Biblia y de la venida del Señor. Dios vino para que yo me sienta bien. Dios vino para que yo no quiero prosperar, lo básico, lo suficiente, para cubrir mis deudas. No, Señor, no. Yo no soy como el hermano Franklin, que gana tantos miles de dólares. No, a mí con que me des la mitad de él, ya, yo me conformo, ¿sí? Entonces, como que no queremos tampoco prosperar, pero queremos estar cómodos. Queremos vivir tranquilos, queremos al menos cubrir nuestras necesidades básicas. Y ese evangelio de la comodidad ha llevado a la gente a vivir sentado en la silla de un templo. Hay gente que siempre va a conformarse con llegar al templo y tener una silla, pero no sirve a Dios, no entrega sus dones, no entrega sus talentos, no entrega su tiempo, no colabora, no apoya, no se involucra. Y este evangelio de la comodidad no solamente es para la persona que llega al templo, inclusive dentro del ministerio hay gente que vive en comodidad. Gente que dice: no, eso no me toca a mí hacer, eso que haga el hermano que limpia, eso que haga el pastor, eso es tarea del pastor, ¿no? Porque yo solo soy de la junta, porque yo solo soy maestro de escuela dominical. Que cocinar, no, que cocinen los otros hermanos, porque yo tengo que hacer solo lo que Dios me llamó a hacer. Y hoy en día, en general,
estos dos evangelios de la prosperidad y la comodidad tienen atrapado a la iglesia. ¿Y por qué yo quiero hablar y empezar por esta parte un poco dura? Yo sé que es un poco dura. Porque es la verdad. Cada cierto tiempo en la historia de la iglesia, Dios sacude a la iglesia para que vuelva al original. Para que no se conforme con algo que está dando por sentado y por algo que está pensando que así es el evangelio. Estos dos que acabo de mencionar son tristemente un factor común en muchas iglesias. Nunca vengas al templo porque necesitas de Dios. Pastor, pero es que sí necesito, sí. Ven porque le amas. Ven porque le perteneces. Porque habrá muchos momentos en la vida que no tengas ganas de venir. ¿No le ha pasado a usted? Que justo el domingo le da más sueño. Justo el día de la reunión, del evento, del programa, de lo que sea que esté haciendo la iglesia, el reino de Dios, pasa algo. Partido de fútbol o iglesia. Final de Champions o ayuno. Y elegimos por lo que nos gusta, por lo que nos parece, por lo que nos conviene. Yo he conocido a grandes líderes organizacionales cristianos, con respeto y con amor les digo, que tienen el título, pero no tienen la vida. Conozco a gente que predica, pero nunca le he visto ni ha aceptado una invitación a orar, a ayunar, a ensuciarse las manos realmente en el evangelio. Pero para decir lo que otros deben hacer, les falta tiempo y les falta órdenes. Pero para caminar entre la gente no tienen tiempo. Para visitar al huérfano, para visitar al preso, para dar de comer al pobre, para orar por los enfermos, para venir en pandemia al templo, les da cosas. Este evangelio de la prosperidad y la comodidad está matando a un sector de la iglesia. E inclusive te quita tus ganas de venir al templo. Porque la gente hoy en día quiere un mensaje que le halague, que le anime, un mensaje que le haga sentir bien, un mensaje que le diga que aunque has pecado, Dios te va a seguir perdonando. Y ese mensaje te agrada. Dios puede perdonar tus pecados, pero no se va a acostumbrar a tus pecados. A la mujer adúltera, Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, hoy ya está bien, te equivocaste. Ya, hoy, además eres mujer. No podías defenderte y bla, 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 bla. Y hubiese justificado. Te obligaron, te seducieron, te impusieron, te tendieron una trampa, qué sé yo. Jesús le dijo, vete y no peques más. Pero esta parte del evangelio bíblico a la gente no le agrada. Quiere escuchar un evangelio de gracia que nos hace vivir en desgracia. Junto con estos dos evangelios hay un nuevo que está surgiendo en los últimos años. Yo no he encontrado un autor, así que yo me atrevo, no me considero un intelectual bíblico, pero yo le he puesto un título en mis últimos años. El evangelio humanista, el evangelio homocéntrico, donde el ser humano es el centro de todo, es el objeto, el sujeto, el objetivo final del evangelio. Este evangelio se está desarrollando porque cada vez más el ser humano está definiendo qué es fe y qué no es fe. Las nuevas generaciones sobre todo caen en esta tentación de decir, bueno, hace años cantaban coritos, pero en las nuevas generaciones dicen, no, esos ritmos están feitos. No, eso no me gusta. Pongámosle tecno, pongámosle reggaetón. Y en el pretexto de renovar, que no está malo renovar. Soy una persona que me gusta renovar, innovar, que me gusta adelantarme a los tiempos en lo que puedo inclusive. Pero en el pretexto de renovar la iglesia, están quitando fundamentos, están quitando valores, principios, a fin de crear un evangelio que se vea mejor, que se escuche mejor, que me haga sentir mejor,
que me parezca que este es el nuevo lenguaje. Entonces encontramos iglesias y cristianismo sin raíces de doctrina, sin raíces de Biblia, pero eso sí llenos y abundantes en cuanto a comida que no edifica, a golosinas. Este evangelio homocéntrico se está alimentando de ideas seculares como nadie te puede decir lo que tú debes hacer. ¿Has escuchado eso? Que nadie te diga a quién tú debes amar, porque el amor es libre y nadie debería meterse en tus sentimientos y nadie debería cuestionarme lo que a mí me gusta, y es más, mi familia tendría que apoyarme a mí porque yo soy así. Y ese tipo de pensamiento le estamos uniendo a la fe y estamos redefiniendo a Dios inclusive. No, a Dios no le va a gustar los coritos. Pregunto, ¿le gustará o no los coritos? Por supuesto que sí. El problema es si idolatro los coritos y tampoco quiero meterle un poquito de algo novedoso. Los dos extremos son peligrosos. O me aferro a la tradición, es peligroso, o desecho todo lo que pasó en la historia y creo algo nuevo, es otro gran peligro. Dice que quien desconoce la historia vuelve a cometer los mismos errores. Ese nuevo evangelio que yo le llamo homocéntrico, si alguien sabe otra frase o otro título que por ahí algún autor haya dado, me avisan porque quiero alinearme con esa persona, pero hasta el momento es mi manera de definirlo. Se manifiesta en pensamientos como sé tú mismo. ¿Ha escuchado el sé tú mismo? Tienes que ser tú mismo. Que nadie te cambie, sé tú mismo. Parece bueno y en parte tiene algo de sentido, pero si ese sé tú mismo le llevas a la Biblia, no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, en la Biblia evangélica, por si acaso alguien tenga otra Biblia, no va a encontrar un pensamiento que respalde al sé tú mismo. Eso del sé tú mismo surgió producto de animar a la gente, que estaba bien, hay que animar a la gente, y decirle que tampoco se acopia de las demás personas, porque también caemos en el error de replicar lo que otros hacen, ¿no? En particular con la vestimenta, con el estilo de llevar el cabello, la ropa. ¿Quién no ha visto réplicas terribles de Michael Jackson, ¿no? Gente que quiere replicar a Michael Jackson, ¿no? He visto también videos por ahí de gorditos más gordos que yo, pero como Michael Jackson. Entonces, por querer replicar, cae en un extremo que no se ve bien, ¿no? Gente que quiere parecerse a Messi. Si no puede en el fútbol, al menos en el aspecto físico, ¿no? O a Ronaldo, para que le haga más atractivo a las hermanas que están aquí, que algunas yo sé que no ven fútbol, pero por si acaso. Dicen que Ronaldo es medio simpático, dicen, no sé, mi esposa no, ella dice que no. Y por ahí no falta el joven que quiere replicar a Ronaldo, ¿no? No puede, no es hábil con las piernas, pero quiere parecerse, quiere marcarse. Y eso a veces lo llevamos al evangelio, o lo llevábamos al evangelio. Y todos los pianistas querían ser Marcos Witt, todos los cantantes querían ser Jesús Adrián Romero, con zapatillas Converse, ¿sí? Todas las cantantes, las salmistas querían ser Cristín de Clario, querían ser Majo Solís, querían ser cualquier otro nombre. El sé tú mismo está bien para distinguirte y hacerte pensar que no seas copia de los demás. Pero bíblicamente no existe el sé tú mismo, porque el grave error de los que creen en el sé tú mismo es conformarte a ser lo que tú eres. Y la Biblia nos enseña que nadie debe conformarse a sí mismo. Alguien necesita saber hoy, no te conformes a ser tú mismo. La Biblia nos enseña que debemos ser como Cristo. La Biblia te enseña, hermano, que debemos ser como ¿quién? Como Cristo. Ay de mí si yo me conformara a mí mismo. ¿Se acuerdan el domingo pasado que les conté que por ahí saqué unos dientes que
que tenía un llamado a la odontología de niño. Imagínense yo me hubiese conformado a ser yo mismo. Eso que les conté es solo esa parte. Me falta contarles del fútbol. Me falta contarles de cómo yo jugaba y cómo yo me cobraba de los que me hacían falta. Estando en el colegio, yo aprendí lo que se llama ser un mañoso, ¿no? Yo era de los que sabía cómo golpear y hacer caer y luego, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Oigan, vengan. Ay de mí si me hubiese conformado a ser yo mismo. A los 17 años yo quería tener el pelo largo. Tuve una discusión con mi mamá. Me gustaba la música folclórica, me gusta la música andina, la música folclórica. Así que yo tuve un sueño a los 17 años. No logré graduarme bien en el colegio, entonces dije, me voy por el mundo de artista. Y tuve unos amigos otavaleños que habían viajado por muchas partes del mundo y dice, oye, solo déjate crecer el cabello. Aprendes unas frases en quichua y listo. Mi papá sabe quichua por si acaso. Si tengo yo mis raíces indígenas. Entonces yo dije, me voy a dejar crecer el cabello, así que pasé no sé cuánto tiempo y ya tenía el cabello por acá. Y un día mi mamá me ministró palabra y acción. Sí, yo estaba confundido y estaba confundiendo muchas cosas. ¿Por qué me quería dejar crecer el cabello? Porque es lo que siento, es lo que quiero hacer. Porque estaba resentido con Dios. En el fondo yo estaba enojado con Dios. Y no estoy diciendo que todo aquel que tiene el cabello largo está resentido con Dios. Cuidado, tampoco estoy diciendo eso. Pero en el fondo, ¿por qué tú te aferras a ser tú mismo? Tienes que revisar por si acaso lo que estás haciendo no tenga que ver con Cristo. Y mi madre me dijo, ¿te pareces a Cristo? Yo dije, sí, las películas muestran al Señor con el cabello largo. Dijo mi mamá, pero no tienes ni la barba. ¿Y cómo sabes que tenía barba? Y comencé a darle todas mis cuestionamientos, una pregunta de ella y una respuesta mía, ¿no? Hasta el punto que me dijo, ¿no será que estás enojado con Dios? Y no podía mentirle. Tenía un resentimiento con Dios. Había fracasado en el colegio, en mi graduación final. Me había pasado muchas cosas y yo estaba enojado con Dios. Y mi forma de expresarlo era siendo yo mismo. Irme por el mundo con el cabello largo, tocando el charango, la zampoña, porque puedo hacerlo eso, y cantando. Y ganando mucha plata y dando el diezmo, por supuesto. Un buen creyente, ¿no es cierto? Ese ser tú mismo es peligroso cuando cada vez te aleja de Cristo. Cuando cada vez por hacer lo que te gusta, lo que te parece, lo que te encanta, lo que nadie debería decirte lo contrario, te lleva lejos de Cristo. Y así hay muchos teólogos hoy en día. Así hay muchos pastores hoy en día, creando y formando iglesias a su gusto, a su parecer, pero cada vez lejos del original, del cristianismo. Este cristianismo homocéntrico también va de la mano con esta nueva tendencia de ideologías, de pensamientos. Hay gente que aún cuestiona la Biblia y dice, a ver, ¿cómo es eso de que Dios no ame a todos? Si la ONU dice esto, si los derechos humanos declaran esto, si tal filósofo en tal país dice esto, y llega a poner como autoridad de su pensamiento razonamientos de hombres, lógicas humanas. Yo puedo parecer anticuado para algunos jóvenes, pero prefiero parecerme a Cristo aunque me digan anticuado. Para mí las Escrituras son la fuente de la verdad. Las Escrituras están por sobre los derechos humanos, porque les digo un secreto. Muchos de los derechos humanos, por no decir todos, tienen raíz y principio bíblico. Como lo demostraremos en otras predicaciones, lo que vivió la iglesia primitiva rompió la cultura de ese entonces y de ahí viene mucho de nuestros derechos humanos. Usted sabía que en el primer siglo la iglesia primitiva, la iglesia que amó a Jesucristo, la iglesia que replicó lo de Jesucristo, rompió 5 barreras sociales. Número 1, la barrera racial.
El cristianismo es la única fe que trascendió del judaísmo y se llevó a todas las otras culturas. Hasta ese tiempo todas las religiones más tenían que ver con la identidad étnica, es decir, cada pueblo tenía su Dios. Y si tú no eras de mi pueblo, no puedes tener a mi Dios. Si tú no naciste en mi ciudad, tú no puedes, tú eres un extranjero, no puedes tener a mi Dios. Ese era el pensamiento. ¿Y sabe qué hizo la iglesia primitiva? Habló de Cristo a todo el mundo, a toda gente, de toda raza, de toda lengua y aún de toda religión. Así que eso de la libertad no viene de la ONU, eso viene de la palabra, eso viene de Dios mismo. Y hoy me cansaría en dar muchos ejemplos de cómo la Biblia y la iglesia primitiva replican y nos muestran el original que usted y yo debemos vivir. No te dejes llevar por lo que te enseñan en las novelas, en las películas, en los pseudo profetas. Si usted encuentra por ahí un pastor que se hace llamar profeta y tiene un canal de YouTube, hermano, no pierda el tiempo. Con amor le digo, esa gente que se hace llamar profeta no está replicando el original. Pero pastor, profeta es una palabra, un título bíblico. Claro que sí, no estamos en contra de la palabra ni del hecho de que hoy en día vivimos tiempos proféticos y también apostólicos que van de la mano. He escuchado profetas y apóstoles, ¿no es cierto? Sí he escuchado, ¿no es cierto? No estamos en contra ni diciendo que no hay tiempo profético. La alabanza es un ministerio profético. La educación es un ministerio profético. La predicación es un ministerio, de hecho la predicación es profecía pura. La administración es un ministerio profético. No estamos en contra de eso. El problema es que esta gente, a costa de la ignorancia bíblica, toma títulos que no le corresponde tomar, porque todos los que fueron profetas terminaron su periodo con el mayor de los profetas, Jesucristo nuestro Señor. Todas las profecías y todos los profetas apuntaron a Cristo. Y todos los que después de Cristo en el año 2021 seguimos ministrando, apuntamos a Cristo. Así que lejos de mí esté el un día titularme profeta, aunque cumpla un ministerio profético al predicar la palabra. Porque en ese momento estoy haciendo a un lado al valor bíblico de apuntar a Cristo y solamente por mi ego o por mi alcance de predicador ponerme el título profeta, el profeta David. Así que no pierda el tiempo con escuchar predicaciones de profetas, porque aunque hablen de Dios, aunque usen la Biblia, aunque hablen en lenguas, aunque digan profecías que van de acuerdo con la palabra, porque sí, yo los he visto, por eso estoy hablando, porque he investigado, porque quiero contrastar muchas cosas, prefiero yo el original, a Cristo. Si busco un profeta, Él es mi profeta. Y a Él no solamente debo escucharle, a Él yo debo imitarle. El evangelio original es el evangelio que nos lleva a parecernos a Cristo. Porque Pablo también dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo entendiese todas las profecías y todos los misterios y no tengo amor, estoy bien, al menos vas en el camino correcto. ¿Qué dice Pablo? Nada, nada. En este tiempo de la pandemia han aumentado los profetas, los apóstoles, los rabí, inclusive los rabinos, y todos buscando un título mayor. Jesús solamente se hizo llamar Jesús. La gente le llamó maestro. Pero aún cuando le dijeron eso, Jesús dijo, no me llames maestro, solo hay uno. ¿Ha leído este pasaje? No le importa su título, no le importa que la gente le ponga una estima alta. Esos apóstoles que hoy en día andan por las redes sociales dándote palabra y usando versículos y todo lo demás, no están replicando al original. Esos que ahora toman el nombre de apóstoles, que me faltó explicar rápidamente, también
son personas que pueden amar a Dios. No estoy para juzgar sus corazones, pero yo sí puedo valorar su palabra, su discurso con el original. Solamente Dios escogió a través de Jesús a hombres a quienes les llamó discípulos, siervos, amigos, y la gente les llamó apóstoles. Y apóstol es una palabra que significa enviado, es bíblico, todos somos enviados. De hecho, aquí todos somos apóstoles en un sentido. Todos llevamos el evangelio y debemos llevarlo a donde vayamos, donde estemos, debemos llevarlos. El problema de estos líderes es que por un mayor alcance, un mayor prestigio, un mayor nivel, para destacarse de los demás pastores que no tenemos esos títulos, para destacarse de los demás, soy el apóstol. O para destacarse de su relación espiritual con Dios, dicen es que Dios me nombró a mí apóstol. Luego del apóstol Pablo, de esa primera generación de apóstoles, no se levantaron más apóstoles. No porque no haya habido enviados, no porque no hubiese habido necesidad de levantar misioneros, no porque no ha sido necesario que la gente salga de su cultura y lleve la palabra a otras partes del mundo, no, sino por lo sagrado y el respeto al principio bíblico. Si Jesús no mandó a levantar apóstoles, ¿por qué nosotros queremos levantarlos ahora? Jesús no dijo a Juan, y después que tú seas el último en morir, por favor, levanta nuevos apóstoles. Los mismos apóstoles levantaron nuevos discípulos, pero no levantaron títulos, no levantaron palabras como esas. Pero en las últimas décadas, gente muy revelada, entre comillas, muy espiritual, muy compenetrada con el Espíritu Santo, ha preferido, ha escogido su propio beneficio, su propia conclusión, y dicen, pero es que soy apóstol, entonces ¿por qué? ¿Qué hay de malo en nombrarme apóstol? ¿Qué hay de malo en titularme un apóstol? Mira, si Dios no te mandó a hacer eso, ¿por qué lo haces? Es muy simple. Si Dios no te encarga algo, ¿por qué lo asumes? La iglesia por más de 2000 años o casi 2000 años no levantó apóstoles, pero hoy esta gente nos dice la iglesia estaba equivocada. La iglesia debió levantar apóstoles, así que es el tiempo de romper eso. ¿Qué están haciendo? Imponiendo su criterio, imponiendo su conclusión, imponiendo su sentir, porque no estamos diciendo que Dios no pueda revelarnos. Si hoy tuviéramos tiempo de contar y testificar revelaciones, no faltaría increíbles revelaciones, ¿sí? No faltaría que Dios te susurró en la mañana, que Dios te mostró en un sueño, que Dios te anticipó palabras que tenías que decir horas después. No estamos diciendo que Dios no anticipa cosas. Lo que estamos poniendo es una dirección al original. Ningún profeta, ningún apóstol, ningún evangelio que no glorifique a Cristo, que no imite a Cristo, que no te lleve a ti a vivir en santidad, es bíblico. Pueden usar la palabra, y de hecho Satanás conoce mucho la escritura. ¿Cómo le tentó Satanás a Jesús? ¿Con razonamientos o con Biblia? Con las dos cosas. Le dijo, ¿no dice la escritura? ¿No has sabido que a mí me encargaron, me dieron los dominios de las tierras, de los reinos del mundo? Entonces, hermanos, es fácil ahora sí hablar del evangelio original. El evangelio original es aquel que te lleva a Cristo, y como dice la palabra, y vamos a leer algunos pasajes rápidamente, Marcos 1, 14, 15. El libro de Marcos, el evangelio de Marcos, se cree que fue, si no el primero, el segundo documento escrito de la vida del Señor, porque quizás hubo un primer documento del cual no se tiene hoy en día un manuscrito, una copia del manuscrito. Pero Marcos es el evangelio, el primero que conservamos al menos. Dice Marcos 1, 14, 15 y relata lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos
y creed en el Evangelio. Aquí hay un secreto y una línea que debemos seguir. Jesús hace dos cosas antes de comenzar a predicar. Se bautiza y se va al desierto a pasar en tiempo de ayuno y oración. Y su primer mensaje es el mensaje que trazó la dirección de su ministerio y que sigue trazando la dirección de todos los tiempos. Dice, el tiempo se ha cumplido. Estoy leyendo una Reina Valera por esta vez. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces hagan dos cosas: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dos cosas que hace Dios: controla los tiempos. El tiempo había llegado. El reino de Dios se ha acercado. Dios lo acercó a través de su Hijo Jesús. El mundo no se estaba dando cuenta de eso, pero el reino de Dios había llegado. ¿Y cuál era la tarea? ¿Cuál era la respuesta que el ser humano debía dar? Arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero arrepentirse, que lo leemos en español y que muchos lo usamos, no viene o no fue una palabra dicha en el idioma arameo, sino en el idioma griego. Jesús, de una manera sorprendente en su primer discurso, no habla en español, no habla en el idioma religioso de esa época, sino que trae a colación una palabra muy fuerte que tiene una connotación que le voy a explicar en este momento: metanoia, que los biblistas lo tradujeron como metamorfosis, como arrepentidos, pero que realmente en el griego dice metanoia, metamorfosis, y que algunas versiones de la Biblia dice cambio de pensamiento y cambio de manera de vivir. ¿Qué estaba diciendo el Señor? El reino de Dios se ha acercado. Tú no puedes hacer nada para que se acerque o no el reino de Dios. Es la soberanía del Señor. Pero el tiempo ha llegado. ¿Y qué debes responder tú? Transformarte. Hacer un cambio completo de tu vida. El evangelio original no debe ser solamente el evangelio que te hace reír, que te hace sentir bien, sino que te transforma en Cristo Jesús. Para eso vino Cristo, para transformar al mundo, no solamente para salvarlo. Nosotros somos muy literales y creemos que salvación solamente es un acto de rescate. Salvación tiene una connotación de salud, de mejora de salud, pero también de guardar tu tiempo, tu vida. La salvación como la transformación son dos principios del evangelio bíblico y tienen que ver con que ya no seas el mismo. El verdadero evangelio no te lleva a cultos bonitos, a actividades festivas muy bonitas, espirituales, y tú sigues siendo el mismo. Mal carácter, mal genio, iracundo, resentido, que envidias, que criticas, que murmuras. Si no has cambiado, no estás viviendo el evangelio. Si no estás cambiando, no estás siguiendo el verdadero evangelio. Jesús le dijo a la gente: transfórmense. Yo me imagino a la gente asombrada. ¿Cómo? A ver, ¿qué es ese tema que trae ahora este profeta, este maestro? Háblenos de Moisés. Háblenos de los salmos, háblenos de los profetas, enséñenos de la creación. Algunos debieron haber cuestionado ese primer mensaje, porque es un mensaje transformador que como que no sale de la sinagoga, como que no lo aprendió junto a un maestro de las Escrituras. El primer mensaje de Jesús evidencia la dirección a seguir en adelante. Todos los demás mensajes de Jesús tienen que ver con transformación. Todo el resto del Nuevo Testamento tiene que ver con transformación, con el cambio de la condición de un corazón sin Dios a un corazón totalmente transformado en el Señor. Hemos vivido una pandemia y algunos, por milagro, por gracia de Dios, estamos de pie y estamos vivos. Pero como hayamos sobrevivido, ahorita no es el caso. La pregunta es: ¿qué viene por delante?
en este mundo post-pandemia. ¿Sabe qué viene? Dios quiere seguir transformando tu corazón. No solamente quiso cuidar tu salud, no solamente quiso guardarte del peligro. El verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo, es transformación total. No es solamente una transformación intelectual, no es solamente una transformación espiritual como algunos encasillaron al evangelio. Todo es espiritual, el evangelio es espiritual y no tiene nada que ver con lo material. Los dos van de la mano, como fe y obras. No puedes tener fe sin obras y tampoco puedes obrar bien delante de Dios sin fe. Entonces, hermanos, ¿qué nos toca como iglesia de aquí en adelante? Caminar más rápidamente tras el evangelio original, el evangelio que transforma. Jesús estaba diciendo transfórmense, pero en su ministerio les iba a enseñar que no era un asunto solamente de que yo quiera transformarme, necesito el poder de Dios para transformarme. Y por eso su venida, su ministerio de 3 años era la antesala para que llegue el Espíritu Santo. El mismo Dios ahora iba totalmente a eliminar, a quitar el pecado del corazón del hombre. Porque tú puedes querer cambiar, pero no lo vas a lograr por tus propios esfuerzos. Por eso mucha gente no cambia y se frustra, dice: Señor, pastor, usted está predicando en transformación, pero ya 10 años yo voy así. Y además yo nací en julio, soy de signo Leo. Recuerden que ya investigué los de los signos otra vez. Y los que nacimos en julio somos bravos, somos leones y defendemos. No somos gente pasiva. Y Dios no va a querer que pierda eso, ¿no? Y ponemos obstáculos, ponemos frenos al evangelio original. El evangelio original no ve tu signo, no ve la fecha en que naciste. No le interesa quiénes fueron tus padres. Es que mi papá es colérico y por eso yo soy colérico. Es que mi mamá ya le tenía así a mi papá. Entonces yo también por eso no me dejo de nadie. El evangelio original no tiene que ver con tu hogar, con tu procedencia. Todos podemos ser diferentes de donde venimos, pero cuando venimos a Cristo todos debemos parecernos a Él. ¿Qué detiene esa transformación en tu vida? La iglesia actual no le gusta cuando se habla de esto, porque dicen: pastor, estoy enfermo, hábleme de sanidad. Pastor, yo estoy pobre hoy día, no tengo nada que comer, hábleme de abundancia, de cómo Dios me va a sacar de este problema. Cada vez que esos temas secundarios opaquen al tema mayor de ser como Cristo, de vivir en santidad, de ser transformados, tú quieres otro evangelio, no quieres el de la Biblia. Y en esta iglesia, mientras Dios nos tenga, predicaremos Biblia, predicaremos principios bíblicos, direcciones bíblicas. El evangelio original no es una opción, porque tú sano o enfermo puedes perder tu alma, pero también enfermo puedes ganar tu alma para el Señor. Tú pobre o rico puedes perder a tu familia. Puedes hacer prioridad de tu vida de fe la prosperidad, y Dios te va a prosperar, porque hay muchas leyes que se van a cumplir. No les enseño ahorita para que no se abran los ojos todavía, pero hay muchas cosas que se van a cumplir. Una de ellas es el trabajo. Más de 30 bendiciones hay en Proverbios para el buen trabajador. Solo con eso le digo todo. Así que tú puedes tener una qué buena relación con Dios, pero ser un buen trabajador, por cuanto cumpliste lo que dice Proverbios, hay bendición por tu trabajo, pero no hay salvación por tu trabajo. La salvación se da porque te pareces a Cristo, porque le has entregado todo al Señor, tu cuerpo, tu alma, tu mente. Le amas al Señor por sobre todas las cosas. Ese es el evangelio original. Así que yo hoy puedo estar enfermo y padecer una enfermedad el resto de mi vida, pero yo me voy con el Señor. Y si Dios no me sana, no me enojo con Él, glorifico su nombre y predicaré su nombre, aún con ese obstáculo en mi carne. Como diría Pablo, le he pedido al Señor que me quite 3 veces esa enfermedad,
pero el Señor me dijo una y otra vez, bástate mi gracia, porque eso vale más que la salud, eso vale más que tu pobreza, eso vale más que tu crisis, eso vale más que tu conflicto, porque el Señor vendrá a rescatar a la iglesia que le espera a Él. Dice también el apóstol Pablo, años después de la escritura de Marcos, en capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la meta suprema? Y Pablo está alineado a lo que Cristo enseñó. Obviamente, él está replicando el evangelio original. Está diciendo que todos debemos llegar a una unidad en la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Hoy vivimos en la sociedad del conocimiento, ¿no? ¿Ha escuchado eso? No hay barreras. El que no pudo estudiar hace 10, 20 años ahora puede meterse al internet y estudiar de todo. Hay universidades que dan estudios gratuitos. Yo soy un fan de esta plataforma de Coursera, no sé si usted sabía. Ahí usted tiene acceso a más de 100 universidades del mundo que dan estudios gratuitos, ¿sí? Hay estudios cortos, hay estudios de 1 o 2 años y hay estudios también de pregrado y posgrado, gratuitos. Si quiere el título, tiene un valor a pagar. Si no quiere el título y solo quiere el programa, puede estudiarlo libremente en línea a su tiempo. Hoy en día la gente sabe de todo. Háblele de cocina a unas hermanas y ¿no es cierto? Saben de todo. Han visto a todas las youtubers ahí de cómo se cocina. Recuerdo los primeros meses de la pandemia, estábamos explorando, al igual que muchos de nosotros, con nuevas recetas, ¿no? ¿Quién no hizo nuevas recetas al inicio? O aprendió a hacer algo. Y entonces por primera vez nos metimos a temas gastronómicos ahí en el YouTube, a ver cómo se hace un encebollado. Y muchísimos, ¿no? Muchos videos de cómo hacer un encebollado, de cómo hacer el bolón, el majado y todas esas cosas. Increíble. Pero es triste que hoy en día la gente sabe más de todo y menos del dueño de todo. Tenemos hijos y no leemos ni siquiera para nuestros hijos para saber cómo ser mejor padre, una mejor madre. Y mucho menos sabemos qué nos dice el Señor respecto a nuestros hijos. Pablo dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y el resultado, dice, será un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el modelo a seguir. No hay otro evangelio real, original, que no me muestre a Cristo. Pero si tú solo quieres un evangelio que te saque de problemas, hay ese evangelio, pero no necesariamente es bíblico y no necesariamente te librará del mayor problema de los problemas. Porque eso de salir de crisis se aprende. Hay seminarios, 3, 6 meses, de cómo solucionar conflictos, de cómo encontrar opciones, de cómo crear ideas de negocio, de cómo invertir, de cómo hacer que el dinero trabaje para ti. De todo eso hay. Pero ser como Cristo, la única fuente de conocimiento es la palabra del Señor. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás aprendiendo Biblia? ¿Estás memorizando la Biblia? Porque hace 20 años Satanás le robó a la escuela dominical la idea de que debemos memorizar la Biblia, y se metieron las pedagogías en ese entonces modernas, se metieron las prácticas docentes en ese entonces innovadoras de que no hay que memorizar, que es mala la educación memorística, y estamos de acuerdo con ese lado. Pero hoy en día hasta la neurociencia ha comprobado que el hombre que más practica la memoria, la memorización, tiene activadas, tiene sanas sus neuronas, y los años dorados serán más llevaderos, al menos en la parte de sus pensamientos, porque entrenó, memorizó. Hay miles de razones de por qué memorizar la palabra, pero hoy memorizamos frases de enamorados, frases de muchos pensadores, de muchos chistes. Sabemos chistes rojos, chistes colorados, chistes tomates, chistes medios amarillos y chistes entre verdes madurando, ¿no es cierto?, a amarillos. Pero sabemos la palabra del Señor. ¿Has memorizado este año la palabra del Señor más que nunca? El evangelio original
es el evangelio que te va a llevar a la vida eterna. Finalmente hay un ejemplo de un hombre, de los primeros mártires de la fe. En el siglo II se levantó un líder de la iglesia de Esmirna llamado Policarpo. Policarpo fue hijo de padres cristianos. Conoció y tuvo la bendición de conocer al apóstol Juan. Se cree que inclusive el apóstol Juan fue quien impuso manos sobre la vida de Policarpo para que sea el nuevo obispo de la iglesia en Esmirna. Y este hombre fue muy fiel al Señor. Vivió una vida, soportó las persecuciones de los primeros años de la iglesia primitiva, pero en algún momento fue arrestado por el procónsul romano. Este procónsul, como muchos otros anteriormente, habían arrestado a líderes cristianos y les daban 3 oportunidades para renegar de Dios, para renunciar a su fe, para renunciar a Cristo. Las 2 primeras oportunidades se las daban como de gracia, decían ellos. Pero la tercera, si la persona no renegaba, tenía que ser ejecutada. Porque el imperio romano se volcó contra la iglesia terriblemente. Cuando hablan de persecución, cuando hablan de marginación, cuando hablan de menosprecio a los demás, y hacen, por ejemplo, bandera de lucha, el hecho de que a alguien le dieron un sobrenombre, alguna cosa por el estilo, no se compara a lo que vivió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva pagó con su vida su fe. Y Policarpo, al ser un hombre fiel al Señor, también fue perseguido. Alguien le convenció a vivir en una casa fuera de la ciudad, pero un criado de ese lugar le traicionó. Tal vez le pagaron, tal vez le ofrecieron algo, y él denunció y dijo: en tal lugar está Policarpo. Fueron y le arrestaron. Le trajeron al procónsul y le dio las 2 oportunidades de gracia para que renuncie a su fe. Había mucha gente alrededor, había muchos testigos, mucha gente lista para ejecutarle a Policarpo. Y esta parte es muy conocida por la iglesia porque hay un registro incluso histórico escrito por Eusebio, quien relata el martirio de Policarpo. Entonces, ante las 2 primeras oportunidades, Policarpo no niega, no renuncia. Ojo que le venía la tercera, y la tercera opción pues ya le llevaba a la muerte directamente. Entonces el procónsul le dice que no va a renegar de su fe, no va a renunciar a Cristo, y voy a parafrasear lo que responde él, y dice: le he servido a mi Señor 86 años. Nunca él ha hecho nada malo. ¿Por qué habría de negarle a mi Rey, a mi Salvador? Y entonces Policarpo mandó a uno de sus mensajeros, de sus heraldos, que dijera a toda la audiencia que estaba ahí: Policarpo ha declarado que es cristiano. Y esa era una formalidad para que la gente sepa lo que iba a pasar, la sentencia. Ese era como decir, era el delito por el cual Policarpo estaba ahí. Ha declarado que es cristiano. Y entonces toda la gente respondió a una sola voz: que muera quemado, que muera quemado. Y la gente gritaba, y el hombre estaba ahí, ya era un anciano, había servido al Señor por más de 86 años, y entonces prenden la hoguera. Y de una forma milagrosa, esa hoguera no está quemando a Policarpo, y él está orando, y hay un registro de su oración. Yo la tengo aquí. Dice la oración de Policarpo: oh Padre de tu amado Hijo Jesucristo. Obviamente yo estoy leyendo, él lo habrá dicho con sus emociones y con todo su corazón en ese momento. Oh Padre de tu amado Hijo Jesucristo, por quien te conocemos, te bendigo por este día y esta hora, que yo puedo junto a otros mártires compartir la copa de Cristo para la resurrección, para vida eterna, tanto de alma como de cuerpo. Cuando hubo terminado, entonces atravesaron su cuerpo con una espada. Él es uno de miles
Y quizás hoy en día, de millares o de millones de personas que alrededor del mundo y a través de todos los tiempos decidieron ser fiel al original. Y aún a costa de su vida, no negaron a Jesucristo. Y no lo negaron solamente de manera intelectual, sino que con su propia vida, a semejanza de Cristo, murieron por amor al Señor. Cuando el evangelio que tú has aprendido y estás siguiendo es el original, no importa ni tu propia vida, no importa ni tu familia, no importa si tienes o no tienes, no importa si eres o no eres, no importa cómo te ves, lo que importa es tener a Cristo en tu vida y parecerte a Jesucristo. Ese es el evangelio original. ¿Quieres vivir para ese evangelio? Jesucristo sacudió la iglesia como hace siglos sacudió a la iglesia católica para que volviera a las escrituras. Como hace siglos sacudió a la iglesia cristiana para que ya no obligue a nadie más a cambiarse de religión, amenazando a pueblos y matando a personas. Pero también, como hace más de 2 siglos sacudió a la iglesia cristiana para que le diera lugar al Espíritu Santo. Y en Inglaterra se levantó el movimiento de santidad, de que no solamente debo tener la Biblia, sino que debo tener el fuego del Espíritu Santo en mi vida también. Y ahora la pandemia sacudió a la iglesia para un solo propósito, para preparar a la iglesia para la venida de Jesucristo, para que la lámpara esté encendida, para que ya no te andes fijando en que, ay, estoy gordo. Fíjate en si tienes o no tienes a Cristo. Para que ya no te andes fijando, cómo he envejecido, mis ojeras, me voy a operar. Señor, disculpa, pero me voy a operar porque el diezmo te doy el 2022, año nuevo, cuentas nuevas. Y negociamos con Dios nuestra obediencia, nuestra manera de seguirle. ¿Para qué sacudió Dios al mundo con la pandemia? Para preparar una iglesia sin mancha y arruga que espere su venida. ¿Hay alguien aquí que espera la venida del Señor? Santifíquese. Nos ponemos de pie y bendecimos a quienes nos acompañaron esta mañana desde sus casas y les animamos a volver al evangelio original, al verdadero mensaje, a la verdadera vida que la palabra nos enseña. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.